Actualmente en España el salario mínimo se encuentra en 1.000 € a 14 pagas, lo que significa que tendrán las 12 pagas normales y 2 pagas extras. Entonces partiremos de base de saber de que el salario mínimo o lo normal es 1.000 €. Muchas personas pueden ganar más, como otras pueden ganar un poco menos, pero esa es la media, 1.000 €. Así que vamos a entrar en gastos, en materia. ¿Cuánto vale un alquiler en España? Ya tengo un video sobre esto, pero voy a especificar un poco desde mi experiencia personal y personas que conozco los gastos para que se hagan una idea. Si vas a vivir en habitación, un alquiler puede ser para una persona sola desde 300 hasta 400 €. Si es en una ciudad más pequeña ya puede bajar de 200, 250 a 300. Para pareja, una habitación en una ciudad normal, no tan grande ni tan pequeña, puede variar desde 400 hasta 450 con gastos incluidos. Esto lo estoy diciendo con gastos incluidos. Ya si es piso, ya sería en una ciudad normal o grande de 1.000 € en adelante o mínimo 800 sin recibos incluidos. Y en una ciudad más pequeña ya puede variar el precio. Todo depende de la ciudad a la que quieras ir o a la que quieras vivir o en la que estés viviendo actualmente. Vamos ahora a pasar a los gastos de comida, alimentación. Esto lo digo también desde la compra que yo hago hasta la compra que puede hacer una persona sola. Entonces, para una persona sola, actualmente, como ya sabemos, el precio del combustible ha subido aquí en España por las cuestiones de la guerra, entonces ha subido los precios. Antes se podía mercar con un poco menos, pero ahora los precios están muy altos a comparación de hace poco, de antes de que empezara la guerra. Y por ejemplo, para una persona sola se pueden gastar entre 150 a 200 €. Eso sí, mercando bien, no tampoco comprando solo cosas justas, mercando bien, comiendo bien. También hay que saber comprar, ¿no? Porque hay lugares más costosos, hay supermercados que pueden ser los precios más bajos. Entonces también sabiendo comprar, sabiendo mercar. Y para una persona, para una pareja, ya se iría desde 200 a 250 €. Ya si gastas más es porque estás comprando ya cosas más costosas o mucha cantidad, pero lo normal sería esto. Lo digo de mi experiencia personal porque actualmente vivo en pareja y eso gastamos 200 € al mes en compra. Así que vayan haciendo una idea, calculando si pago tanto de habitación y tanto de mercado, cuánto me queda, cuánto puedo ahorrar, cuánto puedo dejar para otros gastos. Otros gastos como cuál, como el transporte. El transporte en España para mí me parece un poco económico. Actualmente yo resido en Pamplona y en casi todas las ciudades se compra una tarjeta en la cual tú la recargas para el transporte. Aquí en Pamplona se utiliza buses, o como le dicen aquí, villavesas, que son los mismos buses. Estos tienen un costo de 0,73 €, o sea 73 céntimos en el diurno. Cuando es nocturno ya sube un poco más el precio, que sería a 1,06 €, pero pues me parece económico. También si haces transbordo durante los primeros 45 minutos y coges otro bus, te va a contar como transbordo y no te van a cobrar. En ciudades más grandes como como Madrid, ya el precio se eleva un poco porque son más distancias, o si es metro o es bus, varía un poco, pero lo normal es eso, un pasaje entre 1 €, 2 €, eso cuesta. Ya si tú compras bonos, digamos de 30 días, con pasajes ilimitados, ya te sale más económico. Esto es para las personas que necesitan transporte diario, que gastan mucho en transporte, entonces les conviene hacer o comprar un bono o comprar una tarjeta personalizada como bono, que tú la recargas tanta cantidad y te dura el mes, te vas a ahorrar un poco de dinero. Pero en general esa es la regla, entre 1 o 2 € un pasaje. ¿Qué más podemos encontrar? Gastos como ropa, aquí cambia mucho, pues
en la ropa porque cambiamos de verano a invierno, de invierno a verano, otoño, primavera. Entonces a veces hay un poco de gastos en estas cosas porque si tú tienes ropa de verano pero no tienes de invierno, sí o sí tienes que comprar de invierno porque el frío te va a hacer comprar esta ropa, pero podemos encontrar precios muy económicos en sitios como el Primar, como Zara, como otras tiendas de ropa donde puedes encontrar incluso muchas rebajas. Para este tema de la ropa, en la descripción les voy a dejar un video que acabo de hacer mi pareja donde explica un poco de ropa, donde muestra precios, muchas prendas diferentes y rebajas, sobre todo en este verano. Así que en la descripción del video vas a encontrar ahí ese videito si quieres pasar a ver qué tan costosa es la ropa o qué tan económica y asequible es, pues puedes ir a verte ese video y ahí encontrarás mucha información. Ahora, sacando esto, costo de alquiler, transporte y mercado, que es lo esencial para ti vivir, cuéntame, déjame en los comentarios si te parece que puedes ahorrar o te parece que el costo de vida es muy elevado a comparación de su salario mínimo. Para hacer una conclusión personal, para mí España no es un país al que tú quieras venir a hacer dinero, ¿sí? Es un país a donde tú quieras venir a hacer vida, donde quieras venir a tener una calidad de vida. No a llenarte de dinero o que venirte con la mentalidad de que voy a hacer tanto dinero y me devuelvo a mi país. No, si quieres venir es porque quieres vivir aquí, quieres tener una calidad de vida razonable, ya que en muchos países, por ejemplo en Latinoamérica, no se tiene esta calidad de vida. Y para mi concepto, desde mi experiencia, desde mi tiempo viviendo aquí en España, me parece que se tiene una calidad de vida un poco superior. El estudio es gratuito y universal para las personas menores de edad. Aquí apoyan mucho al estudio, que yo creo que debería todos los países del mundo entero apoyar demasiado la educación, apoyarla un poco más de lo que lo hacen. Y aquí yo siento que es muy buena la educación. También la vida, mercar, ahora los precios están un poco altos, claro, por las cuestiones de la guerra y es entendible de que hayan subido porque pues la gasolina está por las nubes, pero llegará el momento en que se pueda regular, pueda que bajen los precios y se tiene una calidad de vida más que aceptable. Puedes vivir tranquilo, puedes ahorrar, si trabajas en pareja pues va a ser un poco mejor, si trabajas solo pues también, si sabes ahorrar, sabes administrar tu dinero, vas a tener una calidad de vida increíble, vas a poder incluso ahorrar. Cuestiones de trabajo también es un poco difícil sin papeles, pero una vez tú tengas trabajo, créeme que te cambia la vida aquí en España. Al comienzo es un poco complicado conseguir trabajo, conseguir amistades, referencias, pero poco a poco lo pueden lograr. Es un proceso, venir a España es un proceso, pero yo quiero que tengan la información clara, no que se vengan con ilusiones, porque mucha gente vende mucho humo, vende humo y la gente se viene con la ilusión de llenarse de dinero, de que no, allá vale esto el alquiler, de que es barato, de que... Les digo, el alquiler, el mercado, el transporte, que es lo más esencial para la vida. Ahí están los precios, saquen sus cuentas, miren dónde van a vivir y sientan la responsabilidad de saber si les conviene venir o no, o si están mejor en su país. Esto lo hago con ese fin. También tengo un grupo de Telegram al que tienen que unirse para que dejen sus dudas, para que dejen su experiencia personal y así podamos llegar a muchas más personas. Espero su apoyo, que me dejen en los comentarios qué les parece el costo de vida aquí en España, qué les parece los gastos, el salario mínimo. Déjenme en los comentarios para que así yo pueda leerlos y saber qué opinan ustedes. Así que gracias por ver todo el video y hasta un próximo video.